Irán se prepara para la trampa final. El pacto de la Meca es la pesadilla de Trump. Irán está preparando la trampa final y no me refiero a un ataque militar ni a un misil lanzado al mar. Hablo de una jugada diplomática tan bien orquestada que está dejando a la administración de Trump completamente descolocada. Esta trampa tiene nombre propio: el Pacto de la Meca. Y lo que está ocurriendo ahora mismo en Teherán es, sin exagerar, la peor pesadilla que el presidente Donald Trump podía haberse imaginado antes. Porque mientras él sigue amenazando con sanciones y operaciones con nombres sacados de una película de bajo presupuesto, Irán está tejiendo una alianza militar con dos potencias nucleares. Me refiero a Pakistán y Turquía, y con el visto bueno de Arabia Saudita. Y todo esto, atención, está ocurriendo mientras el secretario del Tesoro de Estados Unidos anuncia una nueva campaña de presión económica que, para ser sinceros, suena más a pataleadas que a estrategia. La mera verdad. Yo soy Joaquín Basilio y esto es TMF Noticias, y hoy vamos a entrarle a fondo a esta jugada maestra de Irán, porque lo que está pasando en Medio Oriente no es un simple movimiento geopolítico más, es un cambio de época. Y lo más loco de todo esto es que la administración Trump parece no haberlo visto venir, o peor aún, haberlo ignorado hasta que ya es demasiado tarde. Y entonces vamos a poner las cosas completamente en claro, desde el principio, para que lo entendamos todos. El Pacto de la Meca se firmó hace apenas unas semanas entre Arabia Saudita, entre Pakistán y entre Turquía. Un acuerdo de defensa mutua que, pues en teoría, pues buscaba fortalecer la cooperación regional. Pero lo que nadie esperaba es que tan rápido el principal mediador para ampliar este pacto fuera Pakistán, y que su objetivo fuera invitar a Irán a esa mesa. Y no solo eso, porque el general Asim Munir, quien es el jefe del ejercicio pakistaní, llegó a Teherán con una propuesta que va más allá de la simple adhesión al pacto. Según fuentes del parlamento iraní, Munir también está planteando un tratado de defensa mutua bilateral entre Pakistán e Irán. O sea, un acuerdo militar directo entre dos países que hasta hace poco veían con recelo sus fronteras compartidas. Aquí, precisamente aquí es donde la cosa se pone realmente interesante para nosotros, porque esta no es una movida improvisada. Esto es una jugada de ajedrez que Irán ha estado preparando durante meses y que ahora está a punto de concretarse. Mire, la agencia Tasnim, que pues básicamente es la voz oficial del gobierno iraní, confirmó que las reuniones entre Munir y las autoridades de Teherán han sido muy positivas, y que el jefe de la agencia de noticias del parlamento iraní, me refiero a Mehdi Rahimi, llegó incluso a calificar esta invitación como una victoria para Irán. ¿Por qué una victoria? Bueno, porque rompe el cerco que Estados Unidos ha intentado imponerle durante años, durante décadas. Y es que, seamos sinceros, la administración Trump lleva años presumiendo de haber aislado a Irán, pero la realidad es que ese aislamiento siempre fue más un deseo que un hecho. China sigue comprando más del 80% del petróleo iraní. Rusia mantiene su alianza estratégica con Teherán, y ahora sus vecinos suníes están pues abriéndole las puertas. La trampa final de Irán consiste precisamente en eso: convertir el supuesto aislamiento en una oportunidad para formar alianzas que nadie esperaba. ¿Y qué cree? Lo están logrando. Ahora, ¿por qué esto es la pesadilla para Trump, Joaquín Basilio? Se podrán preguntar ustedes, ¿por qué es la pesadilla para Trump? Porque su estrategia de presión máxima siempre se basó en la idea de que Irán estaría solo, desesperado y dispuesto a negociar desde una posición de debilidad. Pero lo que están viendo ahora es exactamente lo contrario. Ahora hay un Irán que no solo resiste, sino que se convierte en el eje de una nueva alianza militar regional.
Y el hecho de que Pakistán, una potencia nuclear, y Turquía, miembro de la OTAN, estén en el centro de esta movida, pues es un mensaje claro y directo para Washington, que ya no es el árbitro de la región. Y una cosa más que no podemos pasar por alto es el silencio cómplice de Arabia Saudita. Porque Riad, que hasta hace poco era el principal socio de Estados Unidos en el Golfo, no solo ha puesto reparos a la entrada de Irán en el pacto, sino que parece estar respaldando la mediación pakistaní. Y esto es realmente clave porque rompe con décadas de rivalidad sectaria entre los saudíes y entre los iraníes. ¿Y qué cambió? Pues el escenario geopolítico. Arabia Saudita ha entendido que su futuro no puede depender exclusivamente de Washington y que necesita construir alianzas regionales que le puedan dar estabilidad a largo plazo. El papel de China en todo esto también es crucial, aunque muchos prefieran no mencionarlo, también hay que mencionar esto. Miren, Pekín no solo es el principal socio comercial de Irán, sino que también tiene intereses estratégicos en Pakistán a través del puerto de Gwadar, una pieza clave en su ruta de la seda marítima. Cualquier acuerdo de defensa que garantice la estabilidad en el Golfo de Omán beneficia directamente a China. Si a eso le sumamos que Turquía es un socio clave en la ruta de la seda terrestre, el mapa de alianzas que se está dibujando no puede ser más claro. Ahora, no podemos ignorar lo que está pasando en Washington mientras todo esto se desarrolla, porque miren, la administración de Donald Trump, en lugar de buscar canales de diálogo, ha decidido redoblar la apuesta con una nueva campaña de sanciones que llaman Operación Economic Outcast. Suena a nombre de videojuego, pero es real. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, fue el encargado de anunciarla y lo hizo con un lenguaje que mezcla amenazas y un optimismo que no se corresponde con la realidad. Es un discurso. En su discurso, Bessent comparó esta campaña con la del día D de la Segunda Guerra Mundial y dijo que el objetivo es cortar cada vía económica que sustente el régimen iraní. Pero aquí hay una ironía que no podemos dejar pasar. Mientras Bessent habla de aislar a Irán, el general Munir estaba en Teherán estrechando manos y firmando acuerdos. Mire, lo que realmente preocupa a los estrategas de Washington es que esta nueva campaña de sanciones tiene un talón de Aquiles enorme. Para que sea efectiva, tendrían que golpear a China, el principal comparador de petróleo iraní. Pero China no es un país que se deje presionar fácilmente. Es una superpotencia con una economía que ya está a la par de los Estados Unidos y que no tiene miedo en defender sus intereses comerciales. ¿Creen ustedes que Pekín esté temblando por las amenazas de Bessent? ¡Claro que no! De hecho, la administración Trump es consciente de que sancionar a los bancos chinos que manejan las transacciones con Irán podrían desencadenar una crisis financiera global. Por eso Bessent, él mismo en una entrevista se preguntó ¿por qué querría hacer explotar el sistema financiero global? Esa pregunta es clave de todo, la clave del todo. Así, el otro frente caliente es Israel. Porque para Tel Aviv el escenario que se está dibujando es una pesadilla paralela a la de Trump. Una alianza militar que integre a Irán, a Pakistán y a Turquía con el respaldo tácito de Arabia Saudita significa un cerco estratégico que ningún gobierno israelita querría enfrentar. Por eso estamos viendo movimientos preventivos de su parte. Ataques cibernéticos, operaciones encubiertas y declaraciones de alto nivel que intentan frenar el proceso. Pero nada de eso está funcionando, El tren de las alianzas regionales ya salió de la estación y la verdad es que no hay quien lo pare. Y aquí llega una pregunta incómoda que me gustaría que usted respondiera. ¿La administración Trump tiene capacidad para leer esta jugada o seguirá insistiendo en un guión que ya no funciona? Porque mientras ellos se entretienen con nombres de operaciones y amenazas vacías, Teherán está construyendo una red de seguridad que lo protege y le da capacidad de proyecto regional. La trampa final no es un misil,
es una mesa de negociaciones. Y en esa mesa, Irán tiene ahora más cartas que nunca. El tiempo está corriendo. Se espera que en las próximas semanas haya una cumbre formal para sellar la adhesión de Irán al Pacto de la Meca y que Pakistán pues firme el tratado bilateral antes de que termine el verano. Si eso ocurre, la administración Trump quedará como un espectador que llegó tarde a la función y no hay operación económica que pueda cambiar esto, ¿eh? En fin, la historia no termina y no va a terminar aquí. Porque esto, amigos, es solamente el primer acto de una obra que promete ser larga y llena de giros. Lo que está claro es que Irán ha dado un golpe de efecto que nadie esperaba y lo ha hecho utilizando las reglas del juego diplomático. La trampa final está en marcha y la pesadilla de Trump apenas comienza.